En la W, el reporte coronel. Daniel, buenos días. ¿Qué trae hoy el caso de Santiago Uribe Vélez? Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel. El caso contra el caballista Santiago Uribe Vélez está rompiendo todos los récords de morosidad judicial. El próximo 9 de febrero se cumplen 3 años desde la finalización de las audiencias en las que tanto la Fiscalía como la Procuraduría pidieron la condena del hacendado por el caso del grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles. Santiago el menor, quiero decir, el hermano menor del expresidente Álvaro Uribe, está acusado y con petición de condena de la Fiscalía como presunto autor de los delitos de concierto para delinquir y el homicidio agravado de Camilo Barrientos, un humilde conductor de bus escalera que fue acribillado por el grupo de limpieza social por órdenes de Santiago Uribe, según la acusación. El 9 de febrero de 2021, cuando terminaron de mostrarse las evidencias y finalizaron los alegatos de conclusión, el juez primero penal del Circuito Especializado de Antioquia, Jaime Herrera Niño, dijo lo siguiente, abro comillas: en 10 días se debe proferir el fallo después de terminar los alegatos de la defensa. Pero este caso no es fácil, es complejo. Voy a poner lo mejor de mi parte para que se haga en los próximos 4 meses. Cierro comillas. Desde esa declaración han pasado 2 años, 11 meses y 10 días. En 2 semanas más se cumplirá el 3er año de espera y el juez Herrera Niño sigue sin cumplir con su deber de emitir sentencia. En agosto del año pasado le aseguró a Daniel Prado, abogado representante de víctimas, que en 4 meses proferiría el esperado veredicto. Llegó noviembre y nada. Pasó diciembre y tampoco. Pero hace un par de días, enero 17 de 2024, el juez le escribió una larga carta de 7 páginas a la magistrada Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. A partir de este momento, ustedes pueden ver la misiva en la página de la W. ¿Le anuncia que por fin fallará? No. ¿Se compromete con una fecha para dar a conocer el veredicto? Tampoco. El oficio sobre el caso de Santiago Uribe tiene como propósito pedir que le asignen un empleado más para ver si en 6 meses finalmente su señoría profiere la sentencia. Permítanme leerles cómo empieza el escrito de este juez, que no tiene tiempo para la sentencia, pero sí para escribir esta epístola. Nunca más apropiado el término ahora que hablamos de apóstoles. Comillas. Por medio del presente, me permito de manera respetuosa solicitar se asigne este despacho un cargo de sustanciador de descongestión por 6 meses para la actuación de la referencia que se adelanta contra Santiago Uribe Vélez. Cierra comillas. Después del auspicioso comienzo de la carta, el juez pasa a quejarse de la larga lista de procesos que tiene, de esa carga y de la extensión del expediente de Santiago Uribe con 92 cuadernos y 61 discos compactos, más otros medios de prueba. Reconoce que el año pasado ya le habían puesto ayuda adicional, abro comillas. Cabe anotar que para mediados del año 2023 el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia autorizó como medida temporal el traslado de un escribiente. No obstante, dicho cargo no cuenta con funciones de sustanciación, con lo cual su apoyo no pudo ser aplicado al proceso, el cual ya está para su emisión de sentencia y se requiere de un empleado con funciones jurídicas. Cierra comillas. Es decir, su señoría descubrió 7 meses después que la ayuda que le mandaron no le servía. El párrafo final de la epístola es casi cómico. Abro comillas. Por lo anterior, se solicita comedidamente en el menor tiempo posible asignar a este despacho judicial un cargo de oficial mayor, y oigan esto, para seguir cumpliendo la función judicial de manera pronta y eficaz, particularmente frente al proceso de la referencia. Cierra comillas. A esta hora tenemos comunicación con el abogado Daniel Prado, representante de las víctimas en el proceso contra el caballista Santiago Uribe Vélez. Buenos días, doctor Prado. Muy buenos días, Daniel, para usted y para su amable audiencia. Doctor Prado, en febrero de 2021, lo acabamos de leer, el juez Jaime Herrera Niño dijo que entregaría sentencia en 4 meses. 2 años y medio después, el agosto del año pasado, le dijo a usted que estaría lista en 4 meses. Y ahora está pidiendo otros 6 y un sustanciador. ¿Cómo analiza usted esta situación?
Mira, Daniel, yo creo que el señor juez está adelantando a las presiones que iba a recibir a partir del 9 de febrero, que se cumplían los 3 años, y está descargando su responsabilidad en el Consejo Superior de la Judicatura, argumentando que no tiene los elementos suficientes para para dedicarse a estudiar el proceso y dictar el fallo correspondiente. Entonces está descargando su responsabilidad en el Consejo Superior de la Judicatura, y hay que solicitarle al Consejo Superior de la Judicatura que si ese es el problema, para que se emita un fallo que en últimas termina decidiendo si es responsable o no es responsable Santiago Uribe Vélez, que le asignen a esa persona. Entonces debemos recordar que en este proceso se están investigando delitos de lesa humanidad. Él hace referencia en el oficio que me envió ayer sobre la importancia a nivel nacional, no es solamente a nivel nacional, Daniel. En esa audiencia estuvo presente la comunidad internacional. Estuvieron presentes personas de diferentes organizaciones de derechos humanos, siendo garantes de los derechos de Santiago y de los derechos de las víctimas. Y las víctimas tienen un derecho que es el mismo derecho que tiene Santiago a que le definan su situación jurídica. ¿Sí? Y las víctimas a saber si hay un fallo que lo condena o lo absuelve. Vendrán otras etapas del proceso en las cuales quienes representan las víctimas podrán acudir a los recursos si el fallo es absolutorio o si el fallo es condenatorio. Igual Santiago tendrá la posibilidad por intermedio de sus abogados de interponer los recursos y que el proceso continúe, pero en últimas el señor juez está volviendo en un palo en la rueda para que el país conozca si en la primera instancia es responsable o no es responsable de los delitos que se le acusó. Entonces, usted, doctor, como representante de las víctimas, ¿es partidario de pedirle al Consejo de la Judicatura que le dé el sustanciador al juez Moroso? Claro, porque si no, no vamos a conocer el fallo. Él está diciendo, necesita una persona que un sustanciador para que poder sacar el fallo. Bueno, que le asignen a esta persona. Porque el resto la ciudadanía no va a conocer si este señor es responsable o no es responsable. Y las víctimas van a tener un proceso que va a quedar en la impunidad. Si el Consejo Superior de la Judicatura está comprometida con que en este país no existan circunstancias de impunidad en los procesos, debe asignarle a la persona que le está pidiendo. Ayer el señor expresidente Álvaro Uribe publicó una carta y un video diciendo que su hermano es inocente. Yo sé que es un proceso extenso, pero quisiera pedirle que nos mencione las 3 principales pruebas que a su juicio obran contra el hacendado en el expediente. Mire, Daniel, primero de todo, pues hay un juez que debe pronunciarse, que escuchó a los testigos, que escuchó a Juan Carlos Meneses, que en últimas Juan Carlos Meneses lo único que hace es ratificar lo que habían afirmado otras personas desde 1996. Se escuchó también allí a Alexander Amaya, que curiosamente trata de cambiar su versión, pero cuando se le pregunta por qué los cambios en la versión que nos dio al final del proceso, dice que no, que lo que él, porque por el paso del tiempo se le han olvidado las cosas, pero que su primera versión es la versión que tiene, que se somete a la verdad. ¿Sí? También se escuchó a Unicio Pineda Luján, que es una persona que medicina legal determinó que no es esquizofrénico, sino que tenía un estrés postraumático a raíz de que había sido víctima de graves torturas y un intento de homicidio. Entonces, y que era una persona que apta para declarar. Entonces hay una versión muy respetable del expresidente Uribe, donde que en su derecho defiende a su hermano, quien tiene que decirnos quién tiene la razón. En este caso el señor juez. Hay un aspecto interesante del proceso. El señor Santiago Uribe Vélez dice que él no usó los radios, que en este caso las pruebas de las comunicaciones del grupo paramilitar son parte muy importante de la evidencia. Él dice que jamás usó esos radios. Sí, él contradiciendo la versión de Unicio Pineda Luján, quien afirma que lo oyó con radios en la finca en una finca colindante con la de él. Dice que nunca utilizó los radios, pero existía otro proceso, un proceso por la desaparición de 2 estudiantes en Antioquia, donde la Fiscalía hizo un allanamiento y allí encontró que el señor Santiago Uribe Vélez utilizaba un radioteléfono asignado por la empresa Unicom, y que esa asignación le había hecho un finquero de la región que se llamaba
Efraín Ochoa. Resulta que Efraín Ochoa, según don Berna, en declaración que también rindió en este proceso, era el jefe paramilitar de la región del sureste antioqueño, el grupo paramilitar de la Escopeta, exactamente. Bueno, el señor expresidente corroboran que efectivamente sí utilizaba radios de comunicación, y en la hacienda La Carolina, cerca de la hacienda en Yarumal, había una antena de esta empresa, lo cual le permitía comunicarse por su radioteléfono con cualquier parte del mundo. El señor expresidente Uribe también dice que la detención de su hermano, que por cierto fue en una cómoda guarnición militar, fue confirmada por el vicefiscal Jorge Perdomo. ¿Eso fue así? No, yo creo que, si no estoy mal, lo que él dice es que la resolución de acusación fue confirmada por el vicefiscal Perdomo, ¿sí? La resolución de acusación fue confirmada por la vicefiscal del periodo de Néstor Humberto Martínez como fiscal general de la Nación, no por la fiscalía de Eduardo Montealegre. Bueno, pues mil gracias. Al signo fiscal, sí, el fiscal Carlos Iván Mejía, quien adelanta la investigación después de varios años de impunidad. A quien, por cierto, sacó el fiscal Barbosa de una manera bastante particular. Le pidió la renuncia protocolaria a todos los delegados ante la Corte Suprema de Justicia y solo se la aceptó a él, en lo que ha sido leído como un castigo por la decisión de acusar a Santiago Uribe Vélez. Bueno, mil gracias al abogado Daniel Prado, apoderado de las víctimas en el proceso de los 12 apóstoles. Siempre apalancado en el caso del caballista Santiago Uribe, el juez Jaime Herrera Niño ha pedido que le cambien los carros blindados de seguridad, que le den escribientes, y ahora pide otro oficial mayor para cumplir con su deber, que sigue pendiente. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.